Bueno, hoy les vamos a presentar autopsia de un fallo sistémico, economía de la salud en La Guajira. Vamos a analizar un caso en la IPS indígena Sumuy Oaxaca para la materia economía de la salud. Los integrantes son Karen Ahumada, Diana Labrador, Dalila Leal, Silvia Páez y quien les habla, Edgar León. El caso en la IPS indígena Sumuy Oaxaca, que está ubicada en el municipio de Maicán, La Guajira, atiende básicamente comunidades indígenas y sectores vulnerables con altas barreras geográficas. La Sumuy Oaxaca en Guayunaiki evoca conceptos de bienestar y territorio. Los servicios que presta la IPS son promoción y prevención, atención materno-infantil y nutrición. Además, tiene equipos de atención extramural que están desplegados en el territorio. El modelo diálogo es un diálogo de saberes entre la medicina tradicional guayú y la lengua guayunaiki y la medicina convencional occidental. Esa confluencia genera confianza y equidad. Bueno, entonces tenemos un paciente de 82 años, paciente masculino con diferentes comorbilidades como lo que son la hipertensión, la diabetes, la insuficiencia cardíaca y el hipotiroidismo. Este es un caso en donde el paciente ingresa el 9 de marzo a una consulta en Maicao con síntomas inespecíficos como fatiga y rinorrea hialina. Se le diagnostica como un cuadro respiratorio y posteriormente se da egreso y domicilio. Nuevamente, el paciente ingresa el 18 de marzo con persistencia y agravamiento de la sintomatología. Además de eso, pues se inician trámites de remisión por la sintomatología que estaba refiriendo. Se remite a Barranquilla, donde le realizan exámenes de extensión, donde muestra una PCR positiva para fiebre amarilla, una leucopenia y unas plaquetas con una trombocitopenia moderada. El paciente no tiene una vacuna previa y pues, lamentablemente fallece. Es muy importante saber cuáles fueron los fallos de la relación de la agencia, también preguntarnos sobre las barreras espaciales y la ausencia de los bienes públicos. Siguiente, por favor. Listo, entonces acá tenemos una comparación donde vamos a hablar sobre el mercado ideal, que es una competencia perfecta, y la realidad en La Guajira, que es un mercado sanitario. Listo, entonces, cuando hablamos del mercado sanitario tenemos unas características que son la información, los bienes, el acceso y los servicios. Hablando de la información, tenemos que debe ser una información completa y asimétrica. Es decir, el consumidor debe saber qué es lo que va a comprar. Cuando hablamos de bienes, son bienes privados puros, es decir, el consumo individual y la exclusión posible. El acceso, hablamos de lo que la persona va a adquirir y la rentabilidad espacial. Y los servicios, que son servicios homogéneos y estandarizados. Cuando hablamos de una realidad, que es en el caso en el que estamos presentando, tenemos que se evalúa una asimetría, que el paciente confía ciegamente en el criterio médico, los bienes públicos y la externabilidad, que es la inmunidad del rebaño y los controles vectoriales y las barreras especiales, que tratamos sobre la parte de la exclusión rural y la falta de rentabilidad privada. Ya hablando de la heterogeneidad, tenemos una brecha abismal en el primer nivel, que en este caso sería Maicao, y un nivel de alta complejidad, que sería Barranquilla. Siguiente. Listo, entonces acá tenemos el paciente que es como víctima del fallo del mercado. Entonces tenemos 4 características que venimos a exponer acá, que es sobre la parte de la información imperfecta, es decir, una simetría en la relación del médico y el paciente, lo que el paciente nos refiere y lo que el médico trata de captar para realizar un abordaje correcto. Cuando hablamos de externalidades positivas, tenemos el fallo de la provisión de la privada de las vacunas. Ya hablando de la parte de los bienes públicos puros, tenemos la ausencia de las alertas epidemiológicas y la distribución espacial. Hablamos sobre la inequidad territorial y la heterogeneidad de los servicios. Siguiente. Bueno,
El problema del viajero sin billete. Entonces, esto es una persona que se beneficia de algo sin pagar por ello. Existe la no rivalidad y la no exclusión. Entonces, la no rivalidad, la erradicación del vector y la información epidemiológica protegen a todos simultáneamente. Esto no solamente a algunos, sino a todos. Y la no exclusión es no se puede cobrar individualmente por no ser picado en este caso. El fallo, el mercado privado no invierte en alertas tempranas ni fumigación comunitaria, ya que ellos no se ven beneficiados y no adquieren una rentabilidad. El impacto en este caso, pues la carencia de alertas sobre la circulación de la fiebre amarilla en la región dejan a la IPS y al paciente ante este riesgo, ya que desconocen de la información. Entonces están las externalidades positivas y provisión deficitaria. Entonces, quiere decir que una persona que se vacuna no solo se beneficia por pagarla o por participar en ello, sino que también a toda la comunidad, ya que cortan la cadena de transmisión. El fallo del mercado, como el individuo solo valora su protección personal y no el beneficio social, la demanda privada de vacunas siempre será menor a la socialmente óptima. Y el impacto en el paciente, pues es un paciente altamente vulnerable con múltiples comorbilidades. Entonces, este dependía de un mercado que estructuralmente subprovee esta prevención en este caso. Aquí vemos la relación en salud. Entonces, el paciente depende del médico porque no tiene el mismo conocimiento, por eso confía en su criterio. El fallo, esto genera una asimetría de información. El médico claramente pues sabe más que el paciente y por ende pues el paciente no puede evaluar si el diagnóstico es correcto. Y lo que se llama una información imperfecta es cuando aquí se diagnosticó un cuadro leve, pero el paciente no tenía cómo cuestionarlo. Siguiente. En esta imagen muestra la desigualdad, la distribución de los servicios de salud. Las zonas rurales como Maicao, que solamente tienen la atención básica. Y en la ciudad de Barranquilla, pues los servicios son de alta complejidad. Por eso el paciente tuvo que trasladarse 300 kilómetros para recibir un diagnóstico adecuado. Esto ocurre porque el mercado prioriza las zonas más rentables y deja desatendidas las poblaciones rurales, en el caso pues de acá de la ciudad de Maicao. Entonces, ¿qué podemos concluir con esta imagen? Que el sistema no está siendo equitativo y la falta de acceso oportuno pone en riesgo la vida del paciente. Bueno, ahora vamos a hablar de qué sucedió como tal, el efecto cascada que nos llevó a este tipo de desenlace. Entonces vamos a ver que inicialmente hay unión de dos fallos importantes. El fallo en el bien público, que estuvo muy relacionado con la falta de alertas epidemiológicas sobre fiebre amarilla en la región, y el fallo de externalidad, que viene relacionado con el déficit de vacunación preventiva que se debió haber establecido para esa población vulnerable. Esto llevó finalmente a que el paciente ingrese a una institución donde hubo una asimetría en información. ¿Qué quiere decir? Que hacia el 9 de marzo tuvimos un diagnóstico errado inicial que básicamente hizo que se difiriera todo el proceso de tratamiento. Y esto sumado a la inequidad espacial, pues básicamente hizo que el paciente tuviera una remisión tardía a Barranquilla hacia el 18 de marzo. Aquí es súper importante resaltar que básicamente estas fallas no fueron aisladas la una de la otra, sino que básicamente tuvieron un efecto acumulativo que llevó a una falla del sistema. Bueno, ahora tenemos que hablar cómo se dio la intervención o cómo se da comúnmente la intervención del Estado
para corregir este tipo de fallas. Entonces vemos que el Estado como tal propone 3 estrategias principales. Entonces vamos a ir una a una. Entonces, la estrategia inicial se llama subvención y obligatoriedad. Esta básicamente lo que busca es corregir las externalidades positivas. En este caso, por ejemplo, pues básicamente hablamos de la vacunación. Se busca corregir que la vacunación se encuentre en el área en la que ya se ha identificado que hay un riesgo epidemiológico y básicamente dar un óptimo cubrimiento social. Como segunda intervención tenemos la regularización y la estandarización. ¿De qué? Pues básicamente de guías clínicas y de auditorías que básicamente lo que van a hacer es reducir aquellos errores que se derivan de, como ya mencionamos previamente, la asimetría de la información. Y por último, o como tercer elemento, tenemos la provisión directa. ¿Qué quiere decir esto? Pues que básicamente el Estado tiene que asumir unas acciones y esas acciones pues básicamente están encaminadas a hacer un control vectorial por un lado o una vigilancia epidemiológica y por el otro lado pues básicamente a garantizar todo aquello que el mercado no puede garantizar por sí solo, que es hacer un control integral de los vectores. Aquí es donde finalmente se introduce el concepto de sanidad. ¿Qué quiere decir eso? Que bien, como bien preferente, el concepto de sanidad pues plantea que debe haber un acceso a los servicios de salud y ese acceso pues debe basarse en la necesidad y no como tal en la capacidad de pago de los usuarios. Esto es súper importante porque además hay que resaltar que la redistribución del gasto en salud debe ir encaminada hacia los territorios vulnerables como en el que se desarrolló este caso. Y que básicamente estas fallas en el sistema nos llevan a este tipo de desenlaces.